Las famosas grasas malas, ¿verdad? Aquellas que pueden afectar nuestra salud, no solamente llevarnos a un sobrepeso, a engordarnos, sino que pueden afectarnos y provocar ciertas o diversas enfermedades. Hoy vamos a profundizar en este tema con la doctora Yasmín Choto Cruz. Doctora, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Doctora, quizá para empezar, ¿qué le hacen esas grasas malas? ¿Cómo afectan nuestro organismo? El problema de las grasas malas realmente es, en el fondo, un problema inflamatorio. Produce inflamación en el sistema cardiovascular, y no es una inflamación que sentimos necesariamente, porque es una inflamación que llamamos silenciosa. Es una inflamación adentro de nuestro cuerpo, que entonces nos lleva a producir o a causar, digamos, a mediano o largo plazo, problemas tipo aterosclerosis, problemas tipo trastornos de los lípidos, ¿verdad? Aumento de colesterol malo, aumento de triglicéridos, posible desarrollo de la diabetes y todo el asunto cardiovascular tan importante, ¿verdad? Para la mujer, porque todo es importante saber que este daño que producen una alimentación incorrecta se puede propiciar o inclusive aumentar más por el hecho de cuando la mujer entra en la etapa de perimenopausia o menopausia, o de algún trastorno hormonal, ya que nuestras hormonas tienen un factor protector cardiovascular. Entonces, nos hacemos más sensibles, más vulnerables a los efectos dañinos de la alimentación una vez que hay desbalances hormonales. Ahora, muchas mujeres tienen una pregunta, o tenemos una pregunta recurrente, ¿verdad? Si empiezo a caminar, empiezo a cuidarme, pero del todo no logro bajar de peso. Y uno dice, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Será que efectivamente puedo estar consumiendo grasas malas y esto me está afectando? Claro, definitivamente por este mismo proceso inflamatorio del que yo les hablo, hay resistencia a la pérdida de peso. Entonces vemos cómo hay grasas que nos favorecen el aumento de peso y hay grasas saludables que más bien nos favorecen la pérdida de peso. Entonces aquí es importante que, por ejemplo, hablemos de las grasas buenas y de las grasas malas, pero también no podemos dejar de lado el concepto de que realmente nuestro principal enemigo son los carbohidratos. Siempre, sí. Los carbohidratos son nuestro principal enemigo, tanto como lo son las grasas, digamos, malas. Y tenemos que aprender que las grasas buenas, como aquí les tengo varios ejemplos, son aliados para la pérdida de peso y tratamiento muy importante cuando estamos tratando desbalances hormonales. Doctora, si pudiéramos repasar así una a una las grasas malas para que a todos nuestros amigos allá en casa les quede clarísimo. Claro. ¿Cuál es esa mala? Porque por ahí que uno mismo se hace las trampas, ¿verdad? Exactamente, y muchas veces es que ni siquiera lo sabemos. Además. Por ejemplo, tenemos grasas trans, ¿verdad? Que son grasas vegetales que a temperatura ambiente deberían ser en su forma natural líquidas, ¿verdad? Aceites, pero se solidifican. Por ejemplo, tenemos la margarina, que es uno de los alimentos que no deberíamos de consumir. Y digamos las tipo manteca, tipo sólida, ¿verdad? O sea, la margarina y la manteca. Exactamente. Que mucho lo utilizamos. Mucho lo utilizamos porque se dice que porque no contiene colesterol. Bueno, realmente el colesterol no es nuestro enemigo. El buen colesterol es nuestro amigo. Entonces, este tipo de grasa, sí, lo que produce es ese tipo de inflamación y promueve la aterosclerosis. Aquí tengo dos ejemplos de aceite. Uno es el aceite vegetal y otro es el aceite de maíz, por ejemplo, que muy comúnmente se usan en la casa cocinar, todos los días. ¿sí? Sí, exactamente. Entonces vemos cómo hay maneras definitivamente de reemplazar estas grasas no saludables por grasas saludables. Ok, entonces aquí tenemos margarina, tenemos manteca y tenemos aceites. Cuando hablamos de aceites son, por ejemplo, estos de canola, de maíz, todos estos... Aceite vegetal. Sí, son cosas que deberíamos de aprender a no usar, ¿verdad? Porque sí hay maneras de reemplazarlos. Ok, ¿cómo los reemplazamos? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 3 ejemplos de aceite. Tenemos aceite de oliva, tenemos aceite de ajonjolí. Ay, qué rico. Aquí tenemos aceite de aguacate. De aguacate. Ajá. Tenemos aceite de coco, bueno, el aceite de coco que es sólido a temperatura ambiente, ¿verdad? Correcto. Pero digamos, estas son maneras y esta es mantequilla, ¿verdad? Que podemos aprender a cocinar con ellas. Entonces, realmente aquí lo que queremos es cómo aprender a hacer una sustitución, sobre todo cómo sustituir carbohidratos
por grasas, ¿verdad? Hemos hablado anteriormente de las dietas llamadas ketogénicas, que son dietas que son ricas en proteína, son ricas en vegetales y ricas en grasa. O sea, que la idea sería lo que cocinamos naturalmente, porque la verdad es que hay que irnos a la mesa nuestra, que los frijoles, Exacto. que la carnita, cocinamos a diario, eso es parte de... Sustituyo estos aceites, ya sea por aceite de coco o por cualquiera de este tipo de aceites. Con eso estoy teniendo ganancia, a Sí, pesar de claro. que sigo usando aceite. Exacto. Pero siempre, o sea, cuando, digamos, estamos tratando desbalances hormonales, por ejemplo, una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, ¿verdad? Que es un trastorno de insulina, es un trastorno de metabolismo de carbohidratos que se va manifestando. Voy a pedirles que me pasen una cuchara, muchachos, para ver, como para poder realmente, además, saber de cantidades, Janine, Sí, porque esa exacto. es otra, ¿verdad? De repente Claro. algunos arroces navegan en grasa, frijoles, y otros no. Y uno dice, bueno, ¿cuál sería la cantidad? ¿Qué es esto, por cierto? Esto es un aceite de ajo, esto es una mantequilla de ajonjolí. Mantequilla de ajonjolí. Sí, se llama tahini, Ajá, ah, ¿verdad? bueno, ajá. Pero digamos sí tenemos en el mercado también, digamos, el acceso a mantequillas de almendra, a mantequillas de diferentes nueces, ¿verdad? Aquí yo tengo el ejemplo de las almendras, que las nueces en general son más que todo una fuente importante de grasa. Ok. ¿De acuerdo? A ver. Este es Decime aceite de vos, coco. Por ejemplo, hoy voy a hacer el arroz, por ejemplo. Muchos usan la olla arrocera, otros usan la olla convencional. ¿Cuál sería la idea, digamos, sobre todo si yo voy a poner cebollita y ajito, ¿verdad? Ujú. Digamos que uno le pondría así o esto es demasiado. Bueno, tal vez eso es demasiado. Ok. Digamos, básicamente lo que yo quiero enfatizar en esta entrevista es cuando hacemos un cambio en el consumo de grasas, Sí. ¿verdad? Tanto más que todo hablamos en la calidad de la grasa. Sí. Tenemos que hacer un cambio en el consumo de los carbohidratos. Ok, ya ¿verdad? vamos a pasar a Ajá. a ese capítulo. Digamos, ahí podría estar bien la cantidad o todavía es mucho. Bueno, pero es que eso depende de cuánto uno vaya a cocinar, Sí, digamos. si hace 1 o 2 tazas de arroz, que es lo que naturalmente si somos 4 o 6 máximo en casa. Sí, yo diría, Pati, yo lo que quiero enfatizar es Ajá. el uso de las grasas más que todo para el consumo de proteínas y de vegetales. No tanto para... Ok, porque te estoy fallando al decirte arroz y eso Sí. te tiene perturbada. Ok, Exacto. si voy a freír la carnita, con razón. Si voy a hacer la carnita, digamos. Ok, si voy a hacer los bistexitos del almuerzo, Exacto. puedo poner una Sí, porción así de exactamente, grasa y no pasa exactamente. nada. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿el aceite de coco, será que me cambia mucho el sabor de las comidas? Sí, cambia el sabor de las comidas y es Ajá. como un gusto adquirido y hay Ok. cosas que combinan mejor con el aceite de coco Eso es que cierto, otras, sí. ¿verdad? El pollo combina muy bien, los huevos combinan bien, los vegetales combinan muy bien. Entonces la idea sería que este tipo de fuente de grasa saludable, el aguacate, inclusive los huevos, aquí tengo una mayonesa hecha en casa con aceite de oliva. Se puede la mayonesa, Claro. porque lo primero que uno cree es que, bueno, que hay que eliminar la mayonesa del todo porque es pura grasa. Sí, no, exactamente. Depende de la calidad de la mayonesa cómo que la prepares, utilicemos. ok. Exacto. Ajá. Digamos, el problema mucho es que las mayonesas que se venden vienen también cargadas un poquito de azúcar o de algún tipo de Además, carbohidrato. cierto. Entonces, con la mayonesa, que puede ser realmente una grasa muy saludable, aprendemos a hacerla en casa con aceite de oliva, y quedaría perfecto. Ok. Inclusive para combinarla con otros tipos de grasa. Entonces, aquí el mensaje es, estamos tratando desbalances hormonales además en la mujer, Correcto. ¿verdad? Estamos tratando síndrome de ovario poliquístico, estamos tratando síndrome de resistencia a la insulina, estamos tratando obesidad. Entonces, la combinación grasa-carbohidrato es la combinación que no queremos hacer. Es la peor, ok. Bueno, antes de pasar ahí, las semillas, mucho lo hemos visto, pero las semillas sí son perfectas, digamos, para una alimentación saludable, pero con Claro, medida. con medida. El problema es sentarse, ¿verdad? Con la bolsita y comer y comer y comer más de lo que debemos, ¿verdad? Que es fácil de que suceda, ¿verdad? Con el consumo de cosas tan deliciosas como son las almendras y las nueces. Entonces sí, con moderación. Ok. En el caso del huevo, por ejemplo, ¿qué aconsejas con respecto al huevo? ¿Cuántos huevos me puedo comer al día? Porque también, bueno, alguna gente habla del colesterol, otra gente habla, bueno, reemplazo la proteína. ¿Cuánto huevo es saludable? O sea, si una persona no tiene sensibilidad al huevo, que no sea, digamos, sensible, que le produce alguna intolerancia digestiva, Ajá. los huevos son fuentes maravillosas de proteína y de colesterol. Recuerden, el colesterol no es malo, el colesterol es nuestro amigo, ¿verdad? De hecho, el colesterol es la madre
de las hormonas, o sea, las hormonas, los estrógenos, la progesterona, el cortisol, el DHA, nacen del colesterol. Entonces necesitamos darle al cuerpo fuentes sanas de colesterol para poder tener un metabolismo hormonal adecuado. Ahora, si yo tengo el hábito de comer un huevo y me lo empiezo a comer, o hago el hábito por la mañana, por ejemplo, ¿qué es lo ideal? ¿Freír un huevo, hacerme un huevo pochado, un huevo pasado? Un huevo, o sea, los huevos combinan perfectamente bien, digamos, con vegetales, independientemente de cómo los hagas. Si te gustan fritos, si te gustan duros, pasados por agua, ¿verdad? Pero en combinación con vegetales, más que en combinación con pan o con tortilla o con galleta. Ese es el énfasis. Ese es el énfasis. Exacto. ¿Qué pasa con este grupo de carbohidratos? ¿Por qué realmente uno debe disminuirlos o del todo, pues, no sé? El problema aquí es un asunto de metabolismo de carbohidratos, ¿verdad? Ahora que tenemos tantísima incidencia de diabetes, de obesidad, de prediabetes y todos este tipo de trastornos que nos pueden llegar a tener realmente desbalances en la mujer. Entonces, quiero enfatizar un poquito, por ejemplo, en el síndrome ovario poliquístico. El síndrome ovario poliquístico es un trastorno que afecta al 18% de las mujeres en edad reproductiva. O sea, la incidencia es alta. Bueno, es muy bien conocido. Tiene trastornos menstruales, usualmente se acompaña de obesidad o sobrepeso. Tiene otro tipo de manifestaciones en piel, tipo acné, tipo crecimiento de vello, digamos, anormal. Y trae el problema de la fertilidad en la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Todo ese grupo de carbohidratos o todo el grupo macro de carbohidratos es dañino? ¿O hay carbohidratos que pudieran de alguna manera pasar en nuestro grupo? Porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Los frijoles, ¿cómo perdonamos los frijoles del día a día? Sí, exactamente. Eso depende, digamos, de la intensidad del problema que la mujer tenga, ¿verdad? O sea, definitivamente hay carbohidratos mejores que otros, pero yo les traje aquí ejemplos de carbohidratos simples, ¿verdad? Jugo de naranja, refrescos gaseosos, golosinas, carbohidratos refinados, ¿verdad? Que son cosas que definitivamente con el pasar del tiempo van causando un trastorno metabólico en la mujer y en el hombre también. ¿Por qué un jugo de naranja? ¿No sería una fruta? ¿Cómo se convierte? Sin fibra. Sin fibra. Entonces, hay diferentes frutas que afectan de manera diferente, pero en general los jugos son cosas que deberíamos de evitar porque esto es una fuente inmediata de azúcar para el cuerpo. O sea, primero que todo no tiene la fibra y segundo, o sea, aunque sea jugo puro, a veces inclusive tiene azúcar agregada. Ok, ¿por qué no volvemos a recordar? Porque eso es importante. Estamos hablando de grasas malas y hay un porqué. No solamente el hecho de que podamos engordar con estas grasas, sino de cómo pueden repercutir en la salud de la mujer, en la salud femenina. Exacto. ¿Cómo impactan de manera negativa, doctora? Bueno, enfaticemos en los carbohidratos, porque los carbohidratos realmente son los que más afectan la salud, ¿verdad? O sea, estamos muy tranquilos con las grasas saludables. Ya dijimos por qué las grasas malas debemos evitarlas, pero realmente hay que disminuir el consumo de carbohidratos. El síndrome de resistencia a la insulina, que es un problema, digamos, de metabolismo del carbohidrato, también llamado prediabetes, esto afecta directamente la función hormonal en la mujer. Entonces, el síndrome ovario poliquístico, ¿verdad? Que realmente es un problema metabólico de excesos de insulina que afecta la salud de los ovarios. No es un problema de los ovarios, es un problema causado por el exceso de insulina. Entonces aquí es donde viene, digamos, la lógica de decir, tratamos el problema desde la raíz. Claro. Tratamos el problema de hiperinsulinemia de manera que favorezcamos la salud de los ovarios. Entonces, inclusive, o sea, está demostrado por estudios que cuando, por ejemplo, una mujer va a una clínica de fertilidad, porque tiene, digamos, problemas de fertilidad secundarios al síndrome ovario poliquístico, el chance de que ella logre quedar embarazada con los tratamientos de fertilidad mejora de una manera impactante, por ejemplo, cuando ponemos a esta paciente en una dieta ketogénica, que es una dieta sin carbohidratos, y de grasas buenas. Con grasas saludables, proteínas y vegetales. Entonces ven la importancia, o sea, favorecemos que el sistema hormonal funcione de una manera adecuada. ¿Qué tratamientos pueden ser aliados entonces en toda esta problemática para nosotras las mujeres? Tratamientos desde el punto de vista natural, además de la dieta. Correcto. Ok.
Tenemos por acá, entonces, bueno, seguimos, digamos, con el concepto de las grasas, ¿verdad? Hay grasas definitivamente muy saludables. Aquí mis queridos triglicéridos de cadena media, ¿verdad? Que es un derivado del aceite de coco, como una fuente excelente de grasa saludable. Aquí tenemos este tipo de grasa, omegas, ¿verdad? Omega, ok. Los omegas, estos son omegas 3 derivados de pescado, ¿verdad? Que son realmente antiinflamatorios. Ahora, en el ¿verdad? caso de los omega, por ejemplo, que muchas veces nos queda como que uno dice, bueno, yo como mucho pescado, como mucho atún. ¿Realmente satisfago, digamos, la cantidad de omegas No. que debo consumir No, o no le llego? No, y sí, eso es un buen punto, porque realmente, o sea, vamos a usar la diversidad de suplementos naturales para que tengan un efecto terapéutico, ¿verdad? Correcto. Para que logren un efecto. Y para eso hay que llegar a concentraciones altas, ¿verdad? Ok. Que depende también de la calidad del suplemento que usemos. Porque muchas veces estamos tomando 1 o 2 pastillitas de omegas y no le estamos llegando a la concentración necesaria. ¿Cuánto es de omega que deberíamos de consumir diario? Más o menos, de la combinación de los ingredientes activos son más o menos entre 3.000 y 4.000 miligramos. Ok. O sea, es bastante Alto. es bastante alta para llegar a tener un efecto. Bien. Aquí tengo otra grasa, esto es un omega 6. Y este omega 6 es derivado de una planta medicinal que se llama Borago officinalis. Este es un suplemento que se llama GLA. Y el GLA tiene ese poder de balance a nivel hormonal para pacientes con síndrome premenstrual, para mujeres en la perimenopausia y en la posmenopausia. Y además, en el caso del síndrome ovario poliquístico, ayuda extra por la salud de la piel, la salud del cabello, porque usualmente hay caída de cabello. Claro. Ok, la vitamina D, que también esta es liposoluble, ¿verdad? Es un tipo de vitamina que se disuelve en grasa y no en agua, ¿verdad? Ajá. O sea, llega a la grasa del cuerpo. Se ha demostrado que entre el 70 y 80% de las mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen deficiencia de vitamina D. O sea, y lo comprobamos con exámenes de laboratorio. Y entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Bueno, la deficiencia de vitamina D, además de causar depresión, aumenta los problemas de síndrome de resistencia a la insulina, aumenta la obesidad, aumenta todo este trastorno, ¿verdad? El riesgo cardiovascular. Y por eso es importante que cuando haya pacientes, independientemente de la edad o del sexo del paciente, tengan deficiencias de vitamina D, hay que optimizarlas. No tanto llevarlas al nivel normal que el laboratorio dice, sino al nivel óptimo, que son niveles más altos. Más altos de lo Más del altos de laboratorio. vitamina D. Ok, aquí tengo un antioxidante y este es el ácido R-lipoico, ¿verdad? R-lipoico. ¿Qué Ok. hace el R-lipoico? El ácido R-lipoico ayuda con el metabolismo de carbohidratos, ¿ok? Aumenta la sensibilidad a la insulina. Ayuda, digamos, en que la mujer y el hombre, conforme aumenta en la edad, que lo que vemos normalmente o comúnmente es que va en aumento del porcentaje de grasa corporal, ¿cierto? Entonces, al mantener este tipo de antioxidante que ayuda con el metabolismo del azúcar, entonces prevenimos esa acumulación, digamos, de grasa relacionada con la edad. Hay mucha gente preguntando, Yasmín, que sí, en el caso de la omega 3, que hay otras como la 6 o como la 9. ¿Cuál Ajá. es la ideal? Y la ideal es el balance, ¿verdad? ¿Qué significa? La ideal es el balance, o Ajá. sea, aquí yo tengo una fuente de omega 3, Sí. tengo una fuente de omega 6, ¿verdad? Y las omega 9 también existe. Sin embargo, hay fuentes menos saludables de omegas, ¿verdad? Entonces, no solo es mantener el balance, sino saber cuál es el origen de los omegas que estamos consumiendo, ¿verdad? Para que sean los antiinflamatorios en lugar de los proinflamatorios. Ok. Ahora, una pregunta también que me parece súper interesante y que da mucho temor. Hay mucha gente con el colesterol alto. Sí. Malo, ¿verdad? El Ajá. colesterol malo. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo aplicar esto? Porque si a mí me hablan de consumir solo grasas, aunque sean saludables, son grasas. Entonces, ¿cómo juega esto en estas personas? Ajá. Número 1, saber que el colesterol no es nuestro enemigo. El colesterol es nuestro amigo. A pesar de que sea el malo. No. Ojo. No.
no el malo. Okay. Digamos, la gente ahora, o sea, siempre dice, es que tengo el colesterol en 210 y estoy preocupada y necesito medicamentos. Pues no, realmente no. O sea, aquí tenemos que hacer una diferenciación. Número uno, el colesterol es beneficioso, inclusive, digamos, niveles de vitamina D, entre más bajo el nivel de colesterol, más bajo el nivel de vitamina D, porque estas son vitaminas que son liposolubles, ¿verdad? Como yo decía. Claro. Entonces, sí, el colesterol se ha convertido como en un mito. Sí. Sí es cierto que el colesterol malo, LDL, ¿verdad? Tiene una capacidad de aterosclerosis, de daño de inflamación cardiovascular y aumenta los riesgos, digamos, de eventos cardiovasculares. Correcto. Entonces, el LDL sí tenemos que mantenerlo bajo la guardia, ¿verdad? Consumir grasas que no son amigables con el cuerpo humano puede lograr aumentar los niveles del colesterol malo. Estas grasas que yo tengo aquí, que en su totalidad, excepto por los huevos, sí, son grasas de origen vegetal, correcto, no van a impactar el aumento del LDL. Del malo. Exacto. Más bien lo que promueven es el aumento del colesterol bueno y la disminución del colesterol malo. O sea, esto no nos debe dar temor de que si tenemos el colesterol malo alto, nos lo va a mantener alto o subirlo. No debería, siempre y cuando no vaya en combinación con carbohidratos. Los carbohidratos. Claro, si yo cojo mi pancito y me lo como con mi mantequilla, aunque sea la mantequilla saludable, sí, entonces ahí sí podemos propiciar un efecto no beneficioso. Okay. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, no es lo mismo la mantequilla sobre el pan que la mantequilla sobre el brócoli, por ejemplo. Ahí es donde está la diferencia. ¿Y qué pasa antes de salir del pan? ¿Qué pasa con los integrales, por ejemplo? Sí, o sea, si estamos viendo una dieta ketogénica, no incluye ningún tipo de carbohidrato. Que la dieta ketogénica es lo que quiero enfatizar, es la mejor alimentación que puede seguir una paciente con síndrome ovario poliquístico. Ok, o sea, ahí sí que del todo, para ver un beneficio inmediato es eliminarlo. Claro, porque podemos hacer una reversión, digamos, del problema que tenga el ovario. Ahora, hay gente que está preguntando, doctora, que si el omega 3 es mejor en fuente natural o fuente animal. ¿Fuente vegetal o animal? Vegetal o animal. Ajá. A mí me gustan realmente los omega 3 de origen animal. Los omega 6 sí son una buena fuente de origen vegetal. Sí, porque el problema es que los omega 3, cuando son únicamente de origen vegetal, no vienen bien balanceados en la relación DHA-EPA, que son los ingredientes activos. Entonces, para tener una alta concentración de esos ingredientes, la mejor fuente es natural. Sin embargo, en pacientes que fueran veganos o que fueran vegetarianos y realmente no podrían consumir este tipo, el animal, entonces sí podemos hacer una combinación de diferentes fuentes, ¿verdad? Pero sí en dosis altas para llegar a un efecto terapéutico. Ahora, las personas que tienen el corazón o que han tenido problemas cardiovasculares, por ejemplo, ¿verdad? Arterias ahí comprometidas con grasita que se han estado a punto de taponear o no. ¿Qué tan beneficioso puede ser esto? Es decir, excelente. O sea, la combinación de grasas saludables. Definitivamente tenemos el chip, ¿verdad? Un poco distorsionado con respecto a las grasas. La nutrición ha seguido evolucionando y lo que hemos visto es que realmente lo más perjudicial para el cuerpo humano son los carbohidratos, no son las grasas. Entonces, usted lo ve, o sea, inclusive ahora los atletas de alto rendimiento están haciendo dietas casi libres de carbohidrato y muy ricas en grasas saludables. Sí, ya no comen la pasta en la noche, sino que comen pura grasa, ¿cierto? Sí. Pura proteína también. Proteína y grasa, sí, no, definitivamente que sí. Ahora, para una mujer promedio, digamos, en el caso nuestro, a ver, si no hemos sacado de completo los carbos, ¿qué carbos son los menos nocivos? Si los quisiéramos mantener en nuestra dieta. Como los para menos que nos nocivos, claro. sí, son los de origen, digamos, natural, no procesado, ¿verdad? Estamos viendo al camote, estamos viendo a la yuca, estamos viendo a las lentejas, los garbanzos, los frijoles. Siempre y cuando se hagan en una, digamos, moderación en el tamaño de la porción. En la composición de la porción. Exactamente. Que comemos. Pero definitivamente, cosas como las que tenemos aquí, yo diría... Cancelado. Ay, pero es parte de verdad que difícil. Para una excepción. Ir eliminando. Exacto. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con lo que comemos tanto, como la yuca o el camote o la papa? Exacto. Hay algunos vegetales que son
¿Más recomendables que otros? Sí, la papa no es dentro de los recomendables, porque la papa tiene un índice glicémico muy alto, o sea, sube el azúcar de una manera muy rápida. Entonces, en ese caso, el camote, la yuca, el tiquisque, estos que son un poco más fibrosos, pues tienen se metabolizan mejor, siempre y cuando sean en cantidades pequeñas. Ok, ¿y qué pasa con la fruta? Porque en esta mesa prácticamente no le hemos visto. ¿Cómo juega la fruta en este proceso? Bueno, nosotros consideramos la fruta un carbohidrato. No. Sí, entonces dependiendo del tipo de fruta, igual que como la papa aumenta mucho el azúcar en la sangre, habrá frutas que aumentan mucho el azúcar en la sangre también. ¿El banano, como el banano, por ejemplo, como la sandía. Como las uvas. Entonces nos vamos quedando, digamos, con pequeñas cantidades de frutas tipo fresas, tipo arándanos, tipo moras, ¿verdad? Tipo manzana pequeña, que digamos son las que son más neutrales en el efecto del azúcar en la sangre. Ahora, los arándanos están muy de moda porque se comen en todo, pero entonces la pregunta sería, ¿cómo me como los arándanos? Porque están los deshidratados que son... No, secos no. Ok. Secos no, frescos o congelados. Ok. Frescos o congelados y usualmente combinados con alguna fuente de proteína, como lo es el yogurt o como lo es el queso, ¿verdad? Sería la mejor manera de consumir una fruta o si no, digamos inmediatamente después del ejercicio. Ahora, mucha gente, y esto también, nos escriben muchísimo, muchas amigas, y también es reiterativo, Janine, que dicen, bueno, yo estoy con una dieta donde me dicen hay que consumir tantas calorías, ¿verdad? Y eso de que va sumando, ya sea las diferentes mecánicas de los nutricionistas. Pero entonces yo, por ejemplo, consumía, no sé, 2.500 calorías al día y ahora como quiero bajar estoy consumiendo 1.700 por ahí, pero no bajo un gramo. Bueno, o sea, no bajo un gramo y me frustro. Exacto. Aquí hay varios conceptos importantes, ¿verdad? Ya el asunto de contar calorías está quedando un poco atrás, ¿verdad? O sea, ya no nos fijamos tanto en el número de calorías, aunque sí hay que vigilar porciones, pero nos fijamos más en el índice glicémico de los alimentos y la carga glicémica, o sea, qué tanto impacta el azúcar en la sangre, porque esto es lo que va a impactar eventualmente la insulina, que es la hormona que nos hace producir grasa, ¿verdad? Y número 2, habría que ver si hay un factor de fondo de por medio, o sea, hay un desbalance hormonal, o sea, ¿qué tengo? Tengo problemas de tiroides, tengo problemas de cortisol, ¿será que tengo problemas de síndrome ovario poliquístico? O sea, ¿qué es lo que tengo de fondo que está impidiendo que yo, a pesar de que voy al gimnasio y que hago mi dieta, no logro perder peso, ¿verdad? Y después es importante que una vez que identifiquemos cuál es el área de resistencia a la pérdida de peso, digamos, a nivel metabólico, entonces podamos poner un plan de tratamiento acorde con la paciente. Entonces puede ser que la dieta que usted necesita no es la misma que yo necesito o no es la misma que necesita alguna otra paciente. Entonces no hay un común denominador para todos, ¿verdad? Pero hoy sí estábamos enfocando, digamos, en las grasas saludables como parte de la dieta ketogénica. Ahora, también otra preocupación como padres de familia, ¿verdad? Es donde vemos esta cantidad de niños que están con sobrepeso, niños, colegiales, y uno dice como prediabéticos papá o mamá, o diabéticos. Sí, como papá o mamá decía, no, todos los chicos tienen que comer todos los grupos de alimentos. Pero, ¿podrían ellos aplicar esto? Por supuesto. Sí, desde niños. Desde niños, o sea, no hay por qué, o sea, estamos construyendo las bases de la salud. Estamos acostumbrando a nuestros hijos a comer comida saludable, a tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Es más fácil prevenir que revertir, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, la industria alimenticia, ¿verdad?, tiene más acceso o usa más, digamos, grasas no saludables que vienen ocultas, ¿verdad?, en los alimentos que muchos de los niños están llevando sus loncheras, por ejemplo. Ahora que dijiste loncheras, por ejemplo, ¿qué le podría mandar de merienda a mi hijo? Bueno. ¿Verdad? Porque uno dice, a lo mejor estos son alimentos, no sé. Sí, o sea, por ejemplo, o sea, mi hija lleva al colegio, puede llevar pollo que sobró el día anterior con un poco de guacamole, lleva almendras, lleva una manzana, ¿verdad? Y lleva algún tipo de yogur. Ah, bueno, yogur. ¿Cómo juegan los lácteos? Los lácteos es importante, depende del tipo de dieta que vamos a hacer, pero definitivamente no estamos escogiendo yogur saborizados necesariamente de fresa o con choco chips, porque de ahí pues ahí se va para arriba el consumo del azúcar, ¿verdad? Yogur natural que puede venir mezclado con alguna fruta natural, ¿verdad? O excepcionalmente algún yogur light, pero digamos sí podemos lograr que lleven comida saludable.
Hay que enfocarnos en este grupo, ¿verdad? Hay que trabajar en ello, ¿verdad? Hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en ello. Desde los adultos para que irradie a todo el núcleo familiar, porque queremos estar todos sanos. Doctora, muchísimas gracias. Con todo gusto. Un placer tenerla aquí.